Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de energía, porque hoy tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Y es que prepárense porque lo que les voy a contar hoy es bomba. Hoy, 22 de septiembre de 2025, el mundo entero se ha paralizado, literalmente. Los titulares lo gritan a los cuatro vientos, las redes sociales están que arden, y las conversaciones en la calle giran en torno a una sola noticia: la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Y sí, amigos, amigas, estoy hablando de, bueno, ya lo saben, ¿verdad? Pero para los que no, tranquilos, que aquí estoy para desglosarles todo, con pelos y señales. Para empezar, para los que no están familiarizados con este par de nombres, permítanme hacer una breve presentación. Burak y Neslihan son, eran, digamos, una de las parejas más queridas, admiradas y respetadas del mundo del espectáculo. Él, un actor de renombre internacional, con una trayectoria impecable y un carisma que derrite hasta el corazón más frío. Ella, una actriz talentosísima y deslumbrante, conocida por su elegancia, su profesionalismo y su innegable química con Burak. Llevaban juntos, si no me equivoco, más de 10 años, con una historia de amor digna de una película romántica. Bodas de ensueño, viajes espectaculares, declaraciones públicas de amor que nos hacían suspirar a todos. En fin, la pareja perfecta, ¿no? O eso parecía. Y es que, como suele decirse, la realidad supera a la ficción. Y lo que ha ocurrido hoy, amigos, es una verdadera sorpresa. No se esperaba, no se veía venir. Nadie lo vio venir. Y eso es lo que lo hace aún más impactante. Pero antes de que profundicemos en los detalles de esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las primicias, chismes, análisis y todo el contenido que les preparo con tanto cariño. Y no olviden dejarme su like si les gusta lo que hago, me ayudan muchísimo. Ya saben, suscribirse es gratis y me motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿De qué estamos hablando? Pues bien, la noticia bomba es la separación de Burak y Neslihan. Sí, lo han oído bien. Después de años de amor, de matrimonio, de promesas y de una imagen pública de perfección, han decidido tomar caminos separados. Y no solo eso, sino que al parecer, el anuncio ha sido más que inesperado, hasta para ellos mismos, y las circunstancias, las circunstancias son un tanto delicadas. Según las fuentes, el comunicado oficial se publicó esta mañana, a primera hora, en las redes sociales de ambos. Un comunicado conciso, breve, pero directo y frío. Algo así como, después de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Les pedimos respeto a nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Fin de la cita. ¡Bum! Y el mundo se vino abajo. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans, atónitos, no podían creer lo que veían. Los medios de comunicación, hambrientos de información, empezaron a contactar a todas las personas cercanas a la pareja, buscando cualquier detalle, cualquier pista que pudiera explicar lo sucedido. Los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque, como siempre, detrás de toda noticia hay muchas historias. Los rumores, como les decía, son variados. Algunos apuntan a infidelidades, otros a diferencias irreconciliables. Otros incluso hablan de problemas de salud que habrían afectado la relación. Pero hasta el momento todo son especulaciones. Lo único cierto es lo que ellos mismos han comunicado. Sin embargo, y aquí es donde mi instinto de detective entra en juego, hay algunos detalles que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, la prisa con la que se ha hecho el anuncio. Normalmente cuando una pareja decide separarse hay un proceso, un tiempo de adaptación, incluso un periodo de negociación. Pero aquí todo parece haberse precipitado. También la frialdad del comunicado. Por lo general, en estos casos, se suelen incluir palabras de agradecimiento, de cariño, de reconocimiento a los años compartidos. Pero aquí, nada. Solo la petición de respeto a la privacidad. ¿Significa esto que la ruptura ha sido más dolorosa y menos amistosa de lo que aparenta?
Todo apunta a eso. Y no olvidemos el timing. El anuncio llega en un momento en el que ambos estaban trabajando en proyectos muy importantes. Burak, rodando una nueva película en Hollywood, un proyecto ambicioso que podría catapultarlo aún más en el mercado internacional. Neslihan, preparando el estreno de una serie muy esperada, un drama de época con un elenco de lujo y una trama prometedora. ¿Es casualidad? ¿O hay algo más detrás de todo esto? ¿Acaso la presión del éxito, las exigencias de sus carreras, han terminado por pasar factura a su relación? Las especulaciones sobre las posibles causas son infinitas. ¿Será que el estrés del trabajo, la distancia y los viajes constantes han desgastado la relación? Recordemos que Burak ha pasado largos periodos fuera de casa, rodando en diferentes países, mientras Neslihan se quedaba en Turquía, compaginando su trabajo con el cuidado de su hogar y, por supuesto, de su vida familiar. ¿Es posible que la soledad, la falta de contacto y la rutina hayan provocado un distanciamiento? ¿O quizás la llegada de nuevas personas a sus vidas? No se puede descartar ninguna posibilidad. Y es que en el mundo del espectáculo todo es posible. Las redes sociales, por su parte, no han tardado en llenarse de conjeturas. Los fans devastados han volcado su tristeza y su sorpresa en Twitter, Instagram y Facebook. Muchos han recordado los momentos más románticos de la pareja, las declaraciones de amor, los gestos de cariño, y se preguntan qué ha podido pasar para que todo se venga abajo. Otros, más suspicaces, ya han empezado a señalar con el dedo a posibles terceros en discordia, aunque por el momento no hay ninguna evidencia que confirme esta teoría. Los medios de comunicación, por su parte, están trabajando a contrarreloj para recabar información. Los paparazzi, apostados a las puertas de sus casas, intentan obtener alguna imagen, alguna declaración, que pueda arrojar luz sobre lo sucedido. Los periodistas, por su parte, intentan contactar a amigos, familiares y representantes de la pareja, en busca de alguna declaración oficial o de alguna pista que pueda ayudar a entender mejor la situación. Sin embargo, hasta el momento, el silencio es la respuesta más habitual. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha afectado a muchísima gente. A sus fans, por supuesto, que están desconsolados. A sus colegas de profesión, que lamentan la situación. Y sobre todo a ellos dos, Burak y Neslihan, que ahora mismo están pasando por un momento muy duro. Imaginen la presión, la exposición mediática, el escrutinio público, es una situación muy difícil de sobrellevar. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues por ahora, lo más probable es que ambos se centren en sus carreras profesionales, intentando superar este bache sentimental. Seguramente la prensa seguirá muy de cerca sus pasos, buscando cualquier nueva información. Cualquier encuentro, cualquier gesto, cualquier detalle será analizado al milímetro. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, creo que en este momento es muy poco probable. La frialdad del comunicado, la rapidez con la que se ha anunciado la separación, todo apunta a que la decisión es firme e irreversible. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las segundas oportunidades existen y las sorpresas también. Con el tiempo quizás conozcamos la verdad detrás de esta impactante noticia. Quizás revelen los motivos reales de la separación, quizás nos cuenten su versión de los hechos. O quizás no, y la historia quedará envuelta en un velo de misterio. Quizás prefieran mantener la privacidad, proteger su intimidad y olvidar este capítulo doloroso de sus vidas. Pero lo que sí es seguro es que esta separación marcará un antes y un después en el mundo del espectáculo. Una pareja icónica que se rompe, un amor que parecía eterno que se desvanece. Una lección, quizás, sobre la fragilidad de las relaciones, incluso de las más perfectas. Una lección sobre la presión que ejerce la fama, sobre los sacrificios que conlleva una vida pública. Y mientras tanto nosotros, los que nos gusta seguir el día a día de las celebridades, solo podemos observar, especular y esperar. Esperar que ambos encuentren la felicidad, cada uno por su lado. Esperar que puedan superar este difícil momento y seguir adelante con sus vidas, con sus carreras y, por supuesto, con sus futuros proyectos. Y por supuesto, estar atentos a cualquier novedad, porque, como siempre digo, en este mundo nada es lo que parece. Ahora bien, vamos a analizar algunos de los rumores que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Asterisco, 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 infidelidades, asterisco, asterisco. Este es, lamentablemente, uno de los rumores más comunes en este tipo de situaciones.
Se dice que Burak, con su fama y atractivo, podría haber sucumbido a la tentación durante sus viajes y rodajes. También se especula sobre la posibilidad de que Neslihan haya encontrado consuelo en otra persona. Por el momento, no hay pruebas que confirmen estas acusaciones. Diferencias irreconciliables es posible que, con el paso del tiempo, las diferencias entre Burak y Neslihan se hayan hecho más evidentes. Las personalidades, los gustos, las aspiraciones, todo puede cambiar con los años. Es posible que simplemente hayan llegado a un punto en el que ya no se entendían, en el que sus caminos se separaban de forma natural. Problemas de salud Algunos rumores sugieren que uno de los dos podría estar atravesando algún problema de salud que habría afectado la relación. Sin embargo, no hay ninguna información oficial al respecto. Presión mediática La constante exposición mediática, la presión de los fans, el acoso de los paparazzi, todo esto puede pasar factura a una relación. Es posible que Burak y Neslihan hayan llegado a un punto en el que no podían soportar más esa presión. Deterioro por la distancia La distancia física impuesta por sus carreras puede haber debilitado la relación. La falta de tiempo para compartir, la ausencia de contacto, el aislamiento, todo esto puede ser muy perjudicial para una pareja. Es importante recordar que por el momento, todo esto son especulaciones. La única verdad es la que ellos mismos han comunicado, y la única forma de saber lo que realmente ha pasado es esperar a que ellos, si lo desean, decidan hablar. En conclusión, esta es una noticia triste para todos los que admiramos a Burak y Neslihan. Una pareja que parecía indestructible, que nos hacía creer en el amor eterno. Pero como suele decirse, la vida es así, y las relaciones son complejas. Lo importante es que ambos encuentren la felicidad, cada uno por su lado, y que puedan seguir adelante con sus vidas. Llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen. Hemos hablado de la impactante noticia de la separación de Burak y Neslihan. Hemos analizado los detalles del comunicado, los rumores que circulan y las posibles causas de la ruptura. Hemos reflexionado sobre la fragilidad de las relaciones y las consecuencias de la fama. Y sobre todo, hemos compartido nuestra sorpresa y nuestra tristeza ante esta noticia inesperada. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por acompañarme en este análisis, por compartir conmigo sus opiniones y sus emociones. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que ha pasado realmente? ¿A quién culpan? ¿Creen que haya vuelta atrás? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus teorías. ¿Creen que los rumores de infidelidad son ciertos? ¿O tal vez la presión de la fama fue demasiada? ¿O hay algo más que no sabemos? Déjenlo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden dejarme su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, para que todos estén al día con la última hora del mundo del espectáculo. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y por cierto, si quieren que hable de algún otro tema en específico, no duden en dejarme sus sugerencias. Las leo todas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.